Estoy en comunicación con el ingeniero Juan Sheput, ex ministro de Trabajo del presidente Manuel Merino de Lama. Juan, muchas gracias por acceder a esta entrevista. Muy buenas tardes, para mí también es un placer conversar contigo, Juan. Tú fuiste ministro del gobierno de Manuel Merino. ¿Qué opinas de la acusación que le está haciendo la fiscal de la Nación por omisión en las marchas que lamentablemente acontecieron con la muerte de dos jóvenes? Bueno, hay un criterio casi unánime entre constitucionalistas y políticos que señalan de que esta es una arbitrariedad de la fiscal de la Nación. No solamente porque mide con distinta vara lo sucedido con Manuel Merino en relación a lo que en su momento pasó con muertos durante la gestión de Martín Vizcarra o del propio Francisco Sagasti, sino porque en un principio la Fiscalía hablaba que había habido la intención de buscar enfrentar a las masas con violencia. Como no se ha podido recabar pruebas y todo indica que no, que jamás hubo esa intención, ahora quieren acusar a Manuel Merino y a Antero Flores Arauz por el hecho de haber sido negligentes, Y a ¿no? Por Gastón haber omitido Rodríguez, el general que era ministro del al Interior. ministro del Interior, efectivamente. Ahora quieren acusarlos de omisión, de negligencia. Pero como considero que esa es una arbitrariedad y no tiene mayor sustento constitucional, y yo he sido miembro de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, creo que eso va a ser rechazado de plano en el Congreso, porque no hay ningún tipo de sustento para ello. ¿Cómo se puede entender el adelanto de opinión de la fiscal de la Nación, la doctora Zoraida Ábalos, al respecto, si todavía no se inició la investigación? Está cometiendo un Bueno, delito. claro, está cometiendo un delito, pero lamentablemente no hay parlamentarios con temple que le hagan a ella una acusación constitucional por adelantar opinión, como tampoco existe en estos momentos una especie de control político que exija que antes de plantear una acusación contra cualquier miembro o el propio presidente Merino o miembro de su gobierno, que se hayan culminado las investigaciones. El día de hoy ha salido una fotonoticia en el diario Expreso, donde el ex ministro del Interior, José Eliche, está veraneando, está paseando en Europa, en Roma específicamente, ¿no? Una persona que al frente del Ministerio del Interior fue un perfecto inútil y que, aparte de ello, de ser un inútil, no movió ni un dedo para investigar las muertes de los jóvenes Brian e Ink, con lo cual muchas de las acusaciones que hoy se plantean hubieran sido aclaradas. Y yo creo que no se ha investigado porque se sabe perfectamente que la policía no tuvo nada que ver en esos asesinatos, sino que más bien fueron sus propios allegados, algunos miembros de Barras Bravas, los que por algún tipo de omisión o culpabilidad que solamente una investigación podrá dilucidar, generaron la muerte de estos dos jóvenes. Pero no se ha querido investigar y por eso no entiendo yo cómo la fiscal de la Nación, sin esa investigación de por medio, procede a acusar. Eso para mí es exclusivamente político, no hay otra justificación. Tú tuviste la suerte de trabajar cerca al presidente Merino, que muchos consideran que es un hombre capaz y honorable. ¿Tú qué apreciación personal tienes del expresidente? Yo he trabajado con él no solo desde el gobierno de Manuel, efímero, pero un gobierno al fin y al cabo que nació de la Constitución, Así es. sino que cuando él era parlamentario entre el año 2000 y 2006, en esos dos periodos, 2000-2001 y 2001-2006, yo era parte del equipo de Alejandro Toledo, del presidente del Perú en esa época, y una de las personas con las cuales se coordinaba en el Parlamento para de esa manera poder tener el soporte político necesario para impulsar alguna política era con Manuel Merino. O sea, es una persona con experiencia, de talante político, con conocimiento de la cosa pública y que definitivamente hubiera hecho una mejor gestión que la que hizo Sagasti, con un proceso electoral tan irregular y tan O antifujimorista. sea, como se dice, con Merino el Perú hubiese estado mejor. Sin ninguna duda, sin ninguna duda. Yo creo, tal como dice el prólogo de Manuel Merino, escrito por el profesor Antonio Bazán, si hay una dictadura en el país, es de esa dictadura izquierdo progresista, mal llamada izquierda progresista, comúnmente conocida en el país como caviar,
que se ha apropiado del Estado de los años 2001, 2002, y que tiene cuotas de poder que realmente nos están haciendo daño. Yo no Hay una tengo cosa ninguna... muy lamentable y también muy curiosa. La misma izquierda peruana lo acusaba a Manuel de ser una persona sin título académico, no tener capacidades intelectuales, pero esta misma gente después votó a Pedro Castillo, que lamentablemente da vergüenza ajena escucharlo por la cantidad de furcio, entre todo. Manuel, si comparado con Pedro Castillo, es Einstein. ¿Cómo se puede entender que lo hayan discriminado por eso o lo mismo por ser provinciano cuando es un hombre que quiere a la patria, sin lugar a dudas? Claro, a Manuel Merino, que también ha sido provinciano, lo descalificaron desde el primer instante tan solo por usar lentes fotogray, ni siquiera lentes oscuros, fotogray, es decir, se oscurecen con la luz del sol. Eso lo transformó de inmediato en una suerte de Pinochet, ¿no? Para esta izquierda irracional, generadora de odio y causante de los problemas que hay en el Perú. Uno de los grandes problemas que tenemos en la actualidad es esta hipocresía instalada en este grupo denominado Caviar, Que que manejan tienen muchos medios de prensa, lamentablemente. muchos medios de prensa y que también tiene gran influencia política, y que de esa manera han podido formar grandes corrientes de opinión, que son el soporte de la gobernabilidad en cualquier país. Esa narrativa en la cual ellos han podido, con la cual han podido imponerse, no encuentra desde el Congreso de la República hoy día un nivel político de respuesta adecuado. Y eso obviamente hace que se entronicen para mal del Perú. Y lo paradójico y cómico a la vez es que tenemos un presidente muy limitado intelectualmente y ministros que son aún peor que el presidente, y sin embargo esta izquierda no hace ningún tipo de reclamo, de crítica, de antagonismo. ¿Y por qué no lo hace? Porque son los consultores, los asesores de este gobierno. Entonces hay una especie de relación crematística entre los caviares y los gobiernos de turno que hace que se genere esta suerte de perversidad hacia el resto del país porque no quieren abandonar sus cuotas de poder ni de ingresos. Usando las palabras de Rafael López Aliaga, de la prensa marmelera, se podría decir que los que derrocaron o hicieron la campaña en contra a Merino fue la misma prensa marmelera por querer tener publicidad oficial y otras bollerías. Mira, fue insólito, y yo la verdad es que nunca vi en toda mi vida política, ni siquiera en todo el derrotero que ha tenido en mi vida, una agresividad tan grande como la que recibió Manuel Merino de parte de la prensa. Inclusive el doctor Elmer Huerta, un doctor no de categoría médica mundial, ¿no? Sino es un buen comunicador, se dedicó a decir día y noche que ir a las marchas no significaba ningún peligro para el COVID. Y vimos luego cómo, posterior a las marchas, el índice de contagios se disparó. Sin embargo, no pasó nada en el Perú. Y por otro lado, periodistas que estimulaban a ir a las marchas desde horas de la mañana, especialmente en Canal N y en RPP. Entonces, hubo desde la prensa todo un cargamontón contra Manuel Merino, lo que generó la renuncia de este. Ahora, también es cierto que Manuel Merino debió haber respondido. También es cierto que él y Antero Flores debieron salir al frente a dar por lo menos un mensaje, una entrevista adecuada. Hubo también de parte de nosotros, y me incluyo en ello, la incapacidad, o en todo caso en los más altos niveles del gobierno, hubo esa desidia o incapacidad de no salir al frente desde el primer Falta de instante. respuesta rápida. Claro, y eso en política te pasa factura, indiscutiblemente. La última pregunta. Yo incluso he conocido a candidatas al Congreso por un partido que perdió la personería jurídica, que marchaban, Merino no me representa, y hoy se están arrepintiendo. ¿Qué nos puedes decir de estos tontos útiles, por decirlo suavemente, que dijeron Hay un Merino no me grueso, representan y ahora lamentablemente se arrepienten de su accionar hace 11 meses? es realmente penoso, ¿no? Porque yo lo vivo en carne propia. Voy a los supermarkets, a los centros comerciales o a diversos eventos y la gente me dice,
con distintas palabras, pero el contenido es el mismo. Me arrepiento de haberme enfrentado, haber provocado, haber protestado contra Manuel Merino. Y se arrepienten porque nos han traído al señor Pedro Castillo. Pero yo diría que a eso habría que agregarle algo más, la incapacidad política del fujimorismo para poder haber enfrentado a Pedro Castillo y haber originado la caída también de Manuel Merino. Yo en ese sentido trato de ser objetivo con la historia. Un tema Si el, comunicacional, falta de no, saber si el comunicar los mensajes. Fujimorismo, si Keiko Fujimori no anunciaba el sábado que le retiraba el apoyo a Manuel Merino hubiera continuado de presidente. Cuando Keiko Fujimori se deja llevar por las marchas y hace una conferencia de prensa pidiéndole a Manuel Merino que renuncie, y en horas de la noche la bancada de APP haciendo lo mismo, que eran las dos principales fuerzas políticas del Congreso, pues simplemente generaron las condiciones para la caída de Manuel Merino. Entonces, si hemos vivido este clima de inestabilidad, también es por responsabilidad de los líderes políticos que solamente piensan en elecciones y no piensan en la supervivencia del Estado. Políticos electoralistas es lo que hay hoy en el Perú. Por eso es que Castillo no tiene oposición, porque el señor Rafael López Aliaga quiere ser alcalde de Lima, la señora Keiko Fujimori está dedicada a organizar las elecciones del 2022, Avanza País con Hernández de Soto dejó todo en manos de sus congresistas para las elecciones del próximo año, igual la APP. Todo el mundo está pensando en las elecciones del 2022 y no están pensando en hacer oposición. O sea, se puede decir que Manuel Merino podía ser un líder emergente y lo quieren manchar, lo quieren descalificar. Claro, Manuel Merino se puede convertir en una interesante alternativa para las próximas elecciones y obviamente es necesario sacarlo del camino. Como también no descarto yo que un personaje de tan bajo nivel moral como el señor Martín Vizcarra esté detrás de una persona que ha sido funcional a él durante su gobierno, como es la fiscal de la Nación, para sancionar con una acusación constitucional que lo lleve a, a impedirle que tenga acceso a la gestión pública a Manuel Merino y sacarlo de la carrera electoral. Así como el señor Martín Vizcarra ha sido sancionado con 10 años de inhabilitación política, es decir, no puede postular a nada durante los próximos 10 años, igual la venganza de este señor Vizcarra a través de la fiscal podría consistir en generar lo mismo para Manuel Merino, pero no creo que prospere por lo endeble de la acusación. Muchísimas gracias, ojalá que cese la persecución contra Merino y que viva el Perú. Que vive el Perú, Juan. Ha sido un placer conversar contigo.